Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar la criptomoneda de Shiba dentro de la plataforma de Binance para poder hacernos con este criptoactivo e invertir nuestro capital de la forma más fácil, sencilla e intuitiva posible y de esta manera poder invertir en el proyecto de esta criptomoneda si es que te interesa. Antes de comenzar, como en todos los vídeos, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, depósitos, transacciones o retiros de capital, y ahorrar este dinerito le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas y hacerte con otros criptoactivos dentro de Binance. También te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba en las tarjetas en la que enseño a invertir tus criptomonedas en los productos que ofrece Binance, como por ejemplo los ahorros flexibles o los ahorros bloqueados. De esta manera podremos conseguir un interés compuesto, ya que nuestras criptomonedas invertidas en los productos que te dejo aquí nos estarán generando otras criptomonedas que a su vez se reinvertirán en estos productos otra vez y será una rueda infinita de producir criptomonedas. Dicho todo esto, sin más dilatación, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, estamos dentro de la plataforma de Binance, como veis en mi pantalla, y vamos al grano directamente. Nosotros lo que tenemos que hacer es irnos a la parte de mercados, y a diferencia de los tutoriales anteriores que he hecho, no nos vamos a tener que ir a la parte de zonas, sino que nosotros vamos a tener que irnos a la parte de mercado spot, y aquí en mercado spot vamos a tener seleccionado mercados fiat, ¿vale? Aquí nosotros vamos a ir a la lupa directamente y vamos a buscar SHIB, ¿vale? Es el siglum de Shiba, que es SHIB de Shiba, ¿vale? Es un siglum, es una abreviatura y bueno, aquí puedes elegir los activos con los que comprarlo. De momento vamos a elegir el Shiba USDT, vamos a darle a operar y se nos va a abrir una nueva pestaña donde encontraremos primero un gráfico interactivo, un libro de órdenes y la opción de realizar una orden, ¿vale? Es una criptomoneda que ha salido a mercado hace poco y por eso en gráficos de 4 horas pues no encontramos tanto historial de precio. Para ver un poco más en detalle el precio que ha tenido lugar estos días, pues venga, vámonos a una hora, que a lo mejor vemos algo más, vengamos a 15 minutos y así vamos a ver bastante más. Bueno, así lo dejamos en 15 minutos para tener un poco el historial del precio. Nosotros en este gráfico interactivo podremos dibujar, pintar, hacer líneas. Aquí nosotros podemos hacer un montón de cosas. Si lo que queremos es hacer un análisis técnico de calidad, bueno, pues podremos hacer nuestros dibujos, etcétera, ¿vale? Evidentemente es un gráfico donde podremos hacer zoom, quitar zoom, ir para adelante, para atrás. Luego aquí en el libro de órdenes veremos las órdenes que se están ejecutando en el mercado y aquí nos da la opción de realizar una orden. Pero vamos paso por paso. Primero nosotros tenemos que tener claro con qué criptomoneda vamos a comprar Shiba, con qué activo vamos a poder intercambiarlo. Bien, para eso vámonos a la lupa donde pone aquí Shiba USDT, vamos a dejar el ratón y en la lupa esta vamos a volver a escribir el siglum de Shiba, ¿vale? Para ver absolutamente todos los intercambios disponibles que hay en el mercado para poder comprar este activo. En este caso vamos a discriminar el de Sushi porque Sushi es otro proyecto, es otra moneda, ¿vale? Sushi no nos interesa, sino que nos interesa Shiba, ¿vale? En este caso solo tenemos dos. Probablemente Binance vaya incluyendo más intercambios, más criptomonedas para poder comprar Shiba, pero en este caso solo tenemos USDT y Binance USD, ¿vale? Son los únicos dos intercambios disponibles para comprar Shiba en el mercado. En este caso yo he abierto el del USDT, pero si por ejemplo tú tienes Binance USD, pues ábrete el gráfico del Binance USD, ¿vale? Así de fácil y así de simple. Vamos a trabajar con el del USDT, pero antes de comprar, si no sabes intercambiar o no sabes convertir tus criptomonedas de unas a otras, porque tú no tienes USDT o no tienes Binance USD, pues en este caso mírate este tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas, porque vas a aprender mogollón con ese vídeo que te dejo ahí. Bueno, retomando el hilo, nosotros vamos a comprar y en este caso vamos a tener que irnos a la parte de la derecha donde nos aparece la opción de comprar, ¿vale? Aquí nosotros, como os he dicho, vamos a poder comprar o vender. En este caso vamos a comprar porque Shiba es el primer activo de este gráfico y vamos a comprarlo con USDT, que es el segundo, ¿vale? Vamos a hacer una orden market, es decir, una orden cuyo precio es a mercado, en este caso 0,000 lo que sea, 28 o lo que sea. Para comprar este activo a una orden market estaríamos comprando a precio de mercado. Cuando nosotros le demos a comprar Shift,
o SHIBA, nosotros estaríamos comprando al precio que nos indique el gráfico. Si por ejemplo tú quieres aprender a utilizar las órdenes limit, stop limit y la orden OCO, son órdenes más avanzadas. Si quieres aprender a utilizarlas y si quieres aprender a entenderlas correctamente, miras este vídeo que te dejo también aquí arriba en las tarjetas, porque te lo enseño muy en detalle. Son órdenes un poco más avanzadas que lo que nos permitirán es situar el precio de compra o de venta a un valor determinado, intentando prever de esta manera que el precio va a llegar allí y que se va a ejecutar la orden automáticamente. Así a primera vista te puede sonar confuso, por eso te he dicho que te mires el tutorial que te he dejado aquí arriba en las tarjetas, porque vas a aprender muchísimo. Bueno, continuando con esto, nosotros vamos a comprar el SHIB y vamos a darle a comprar con la cantidad de USDT que nosotros queramos. Si tenemos 1000, 10.000, si tenemos 500, bueno, aquí nosotros vamos a introducir todo lo que nosotros nos queremos gastar para comprar SHIBA, ¿vale? Una vez la hayamos introducido, le damos a comprar SHIB y ya habríamos comprado este activo y lo encontraríamos en nuestra cartera. Pero antes de ir a ver nuestra cartera, os voy a enseñar a comprarlo desde el teléfono móvil, ya que siempre lo llevaremos encima y de esta manera que os voy a enseñar, vamos a poder comprarlo donde queramos y cuando queramos. Así que vamos al dispositivo móvil y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso para comprar la criptomoneda de SHIBA tenéis que suscribiros a mi canal. Nada, es broma, lo que tenemos que hacer es abrir la plataforma de Binance, que la tengo aquí en el menú de abajo, y esto es lo que nos sale por defecto. Nosotros iremos a la parte de mercados, como hemos hecho antes, y iremos a la parte de Spot. Aquí en Spot vamos a tener seleccionado la parte de Fiat y vamos a buscar la criptomoneda de SHIBA, por eso vamos a poner SHIB, como hemos hecho antes, para que nos aparezcan los dos intercambios que hemos visto antes también, el del USDT y el del BUSD, ¿vale? Vamos a abrir el del USDT, que es el que hemos hecho antes, y bueno, vemos el mismo gráfico, pero si queremos cambiar la temporalidad podemos hacerlo muy fácilmente haciendo clic en el botón de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, etcétera, ¿vale? También podremos añadir indicadores si es lo que nosotros deseamos, el volumen, el KDJ, nosotros podemos hacer un montón de cosas, también podremos ver el historial de órdenes, pero a nosotros lo que nos interesa es comprar y vender. Y aquí abajo nos aparecen los menús, para eso hacemos clic sobre comprar, para que se nos abra este menú, este menucillo muy pequeñito, donde nos da la opción de comprar o de vender, de hacer una orden market, limit, stop limit o la orden OCO. Recordamos que en este caso hacemos una orden market y que el precio en tiempo real nos lo pone aquí a la izquierda, el de 0,0002898, y nos da la opción de comprar en cantidad de SHIBA o en total de USDT. Pues eso, en ese caso podemos elegir la cantidad que nosotros queramos. Si somos Warren Buffett podemos elegir un montón de USDT si es que los tenemos, y le daríamos a comprar SHIBA para poder comprar este activo con la cantidad de USDT que hemos puesto ahí mismo. Evidentemente me pone que es balance insuficiente, siento decepcionarte, yo no soy Warren Buffett, pero de esta manera has aprendido a comprar SHIBA desde el teléfono móvil siempre que quieras y cuando quieras, ya que siempre llevarás un teléfono móvil encima. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Aprovecha a suscribirte por este notito que me acabo de tirar. Y bien, ahora que hemos aprendido a comprar desde el teléfono móvil, vamos a mirar dónde se almacena este SHIB que acabamos de comprar, ¿vale? Para eso vamos a cerrar esta pestaña de aquí y nos vamos a ir a la parte de billetera, y en billetera vamos a seleccionar billetera Spot. Aquí nosotros vamos a almacenar todas las criptomonedas que hayamos comprado en el mercado y se estén almacenando, como por así decirlo, en nuestra cartera. Es como si nosotros vamos al banco, sacamos dinero en efectivo y lo guardamos en nuestra cartera. Bueno, pues esto actúa como lo mismo. Nosotros aquí vamos a tener todos los activos que hayamos comprado y estén depositados, ¿vale? Por eso nosotros vamos a encontrar primero un balance de efectivo, donde encontraremos las monedas nacionales, como puede ser el euro, el dólar, las coronas checas, los rublos, etcétera. Aquí vamos a encontrar todas las monedas nacionales. Y luego abajo encontraremos un balance de criptomonedas, donde encontraremos todas las criptomonedas que estén en nuestra billetera y que justo acabamos de comprar. En este caso, por ejemplo, SHIBA o BNB o BChain o lo que sea. Aquí nosotros encontraremos todas las criptomonedas que acabamos de comprar. Y si hubiésemos comprado SHIBA, pues aquí encontraríamos la criptomoneda de SHIBA. Si por ejemplo tú tienes tus criptomonedas invertidas en los productos que te he dejado aquí arriba en las tarjetas, entonces ya no lo tendrás en la billetera Spot, sino que tendrás tus criptomonedas en la billetera Earn y la encontrarás aquí, ¿vale? Aquí es donde encontrarás las criptomonedas que estén invertidas y puedes discriminar en función del producto que tú estés utilizando. Por ejemplo, si estás utilizando los ahorros flexibles, pues en este caso aquí encontramos el BNB o el BET que tengo invertido en estos productos. Si por ejemplo tú tienes el staking bloqueado y tienes las criptomonedas invertidas aquí, pues las encontrarás en staking bloqueado. Y de esta manera podremos acceder a ver todas las criptomonedas en función de los productos de inversión que hayamos elegido. Dicho esto, tigres, espero que os haya servido. Dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Binance o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!